Dios les bendiga, mis amados hermanos, rica y abundantemente. Bienvenido a cada uno, ¿verdad? A este estudio bíblico que día tras día tomamos este tiempo con la ayuda del Eterno, con el propósito de aprender más de Dios a través de su palabra. Esto es fundamento bíblico, donde tratamos de darle una mirada más profunda al texto. El día de hoy iniciamos con nuestro primer capítulo del libro de Jueces. Jueces, capítulo 1. Y hoy vamos a estar mirando el tema que corresponde al día de hoy. Trata sobre la incompleta conquista de Canaán y sus implicaciones históricas y culturales. ¿Qué significa esto, mi amado? En este capítulo vamos a estar mirando la lucha de Israel por establecerse en Canaán. Y vamos a ver el fracaso de varias tribus en expulsar completamente a los cananeos. Israel, después de haber sido liderada por Josué en su muerte, hubo un detalle que a Josué se le escapó, mi amado. Y es que cuando Moisés muere, antes de él dejar a Israel, dice la escritura que él le presenta a Israel un líder, y este líder se llamó Josué. Mas, sin embargo, en la muerte del líder o el gran conquistador Josué, él muere. Mas, sin embargo, él no deja líder. Esto marcó una de las fallas que tuvo Josué. Independientemente que el hombre imitó muchas de las cosas que hizo su Moisés. líder, Moisés, gracias. Él, en este caso, mi amado, cuando muere, no deja liderazgo. Israel se queda sin nada. No saben a quién le van a preguntar. La muerte lo sorprendió y se fue. Y inmediatamente nosotros vamos a estar mirando entonces errores. Errores que comete este pueblo, pero hay una de las tribus llamada Judá, una tribu que Dios le da la oportunidad de tomar el control cuando los hijos de Israel salen a preguntarle al Señor, ¿qué vamos a hacer? Ellos tuvieron que por lo menos orar, buscar a Dios, y esto fue algo bueno, pero no pudieron preguntarle a un líder específico, ¿qué hacemos? Y Dios le habla y Dios le permite a ellos que escojan a la tribu de Judá. Y vamos a estar mirando por qué razón Dios escoge a esta tribu. Vamos a ver también de todas las tribus, cuál fue la tribu que no permitió que los cananeos tomaran posesión, lo empujaran a ellos, se mezclaran con ellos. Por eso usted va a ver al final de esta historia cómo Judá es la que al final termina siendo la ciudad de donde sale el rey, de donde sale el Mesías, de donde Dios estableció su pueblo, estableció el lugar de adoración. Y esto es muy importante, porque de las 12 tribus,
ella es la que queda con mayor porción en toda la tierra de Canaán. Quisiéramos siempre definir algunas palabras que vamos a estar mirando, y es, por ejemplo, cuando miramos la palabra consultar en el hebreo, significa implicar, buscar dirección divina. Esta palabra que la vamos a ver en el capítulo 1, consultar en el hebreo significa, o sea, se llama chal, y implica buscar dirección divina. Así que la palabra, cuando nosotros vamos a ver en el capítulo 1 que dice que los hijos de Israel consultaron a Jehová, esto significa que ellos querían buscar una dirección divina. Independientemente que ellos no tenían un rey, un líder, ellos querían que Jehová Dios le diga qué hacer. Así que ellos deciden consultar, ellos deciden buscar una dirección a pesar de. Y esto es importante. Cananeo. Esto es algo que vamos a estar mirando siempre. ¿Qué significa? Habitante de Canaán. Cuando usted ve que la Biblia habla de los cananeos, está hablando, aunque Israel ya está en Canaán, cuando se refiere a los cananeos, se significa los habitantes, que valga la redundancia, están en Canaán, pero excluyendo a los israelitas. Amén. Y hay algo también que significa humillado o sumiso. O sea, los cananeos, cuando hablamos de cananeo, estamos hablando de los habitantes de Canaán, y también la misma palabra significa humillado o sumiso. Hay otra palabra que vamos a estar mirando y es hacer tributo. ¿Qué significa eso? En el hebreo significa más, o sea, se traduce como más. Pero ¿qué significa hacer tributo? Significa imponer tributo o someter con impuesto. Nosotros vamos a estar mirando este punto, que los hijos de Israel lo hacen, que los cananeos que se quedan, ellos lo ponen a hacer tributo. O sea, lo que significa es que ellos lo someten a ellos a pagar impuestos. También hay otro punto que vamos a ver, y es los carros de hierro. Carro de hierro, ¿qué significa? Esto simboliza el poder militar cananeo. Así que es importante esto, mis amados, porque cuando hay un punto en el cual Israel va avanzando y en un momento algo lo detiene, y es precisamente que los cananeos vienen con carros de hierro. Así que ellos le empiezan a tener miedo no solamente a los carros de hierro, sino al poder militar que tenía este pueblo. Y esto es importante. Como introducción al libro de Josué, miramos que el libro de Josué se sitúa después de la muerte de Josué y antes del establecimiento de la monarquía de Israel. Se estima que abarca un periodo de aproximadamente 300 años. ¿Qué significa esto? Que los capítulos que nosotros vamos a estar mirando van a pasar aproximadamente unos 300 años. Así que es importante poder mirarlo desde esa perspectiva, que todo lo que vamos a estar mirando sucedió o va a suceder, o lo que pasó en el libro de Jueces fue durante 300 años. En este tiempo Israel vivía en una estructura tribal, sin un gobierno centralizado. Eran jueces que Dios levantaba. Muestra el propósito del libro de Jueces, muestra el ciclo de la apostasía y redención en Israel, explica las razones por las cuales Israel no logró expulsar completamente a los cananeos. Destaca la necesidad de un liderazgo piadoso y firme en la nación. En la estructura que vamos a estar mirando hoy, vemos que la incompleta conquista y el comienzo de un ciclo de desobediencia.
Ahí como Israel, como le decía, ellos al no poder completar la conquista, este periodo inició desafortunadamente con algo que Jehová le advirtió a ellos antes de iniciar, y era que no podían desobedecer. Y una de las órdenes que Dios le da es que ellos tenían que destruir por completo las naciones, o mejor dicho, este pueblo cananeo tenía que ser destruido. Ellos tenían que llegar y tomar control absoluto. Vamos a ver que en los primeros capítulos vamos a estar mirando la historia de los jueces, siglo de la apostasía, y después la decadencia moral y política de Israel. Así que, ¿cómo era Canaán en el tiempo de los jueces? ¿Cómo era? Es una pregunta muy importante. Canaán no era una nación unificada, sino que era una región fragmentada en ciudad-estado. Esto lo hablábamos el día de ayer. Cada ciudad tenía su propio rey y ejercía control sobre su territorio. Estas ciudades cananeas practicaban la idolatría, la magia y el sacrificio humano. Nosotros miramos en Deuteronomio 7:1 al 6 que decía que Dios le ordenó la destrucción de los cananeos para evitar que Israel adoptara sus costumbres paganas. Wow. Antes de ello entrar, Jehová le dijo, cuando ustedes entren, tienen que destruirlo a ellos por completo. Tenían la autoridad legal de parte de Dios, el apoyo de parte de su rey, de exterminar por completo a esta nación. Es importante mirar que cada vez que ellos llegaban a una tierra, una ciudad, perdón, eran ciudades que estaban formadas por reyes, encontraban ejércitos formados de una manera distinta, de una manera diferente, porque cada rey tenía su propio equipo de guerra. Eran politeístas, adoraban múltiples dioses. Las principales deidades de los cananeos era Baal, que era el dios de la tormenta y la fertilidad. Anote esto porque esto es importante. Acera era la diosa madre y consorte de Baal. Moloch era el dios al cual se le sacrificaban los niños. La idolatría estaba fuertemente ligada a la prostitución ritual y al sacrificio humano. Ahora imagínese usted por qué que Dios le estaba diciendo a ellos, destruyan esa gente. Era por esta razón, porque usted dirá, wow, pero ¿y por qué esa gente tenían que morir? Es que ellos, amados, la tierra estaba dañada por ellos. El dios Baal era el dios de ellos. Baal era el dios de la tormenta. Imagínese usted. Israel como pueblo o seminómada, Israel aún no tenía un sistema de gobierno centralizado. Cada tribu actuaba de manera independiente en la conquista. Dependían de la agricultura, la ganadería y un sistema de clanes de familia. ¿Qué significa? No había un gobierno centralizado que estuviera gobernando a Israel, a todas las tribus. Cada tribu estaba dividida por sus diferentes tierras que se le fue entregada. Entonces, según la tribu, ellos mismos hacían su gobierno. ¿Qué significa, mi amado? Que ellos prácticamente adoptaron la misma cultura cananea, que donde quiera que usted iba, cada tierra era una ciudad-estado. Así mismo hizo Israel. Desde que llegó, así ellos se dividieron y tenían diferentes tipos de gobierno. Los cananeos representaban una amenaza espiritual y cultural. Si permanecían en la tierra e influenciaran a Israel con sus costumbres paganas. Así que esta era la importancia de que
los expulsaran de la tierra, porque ellos amenazaban a Israel de ellos mismos adoptar la cultura. Es muy fácil. Usted, por ejemplo, se va a vivir a China y cuando usted llegue allá a vivir a China, créame que donde quiera que usted vea, usted va a ver la cultura china, donde quiera. Así que es muy probable que los hijos suyos, si son pequeños y empiezan a crecer allá, ellos van a adoptar esa cultura. Así que Dios trató de decirle a Israel que desde que llegara empezaran a expulsar a estas personas por la simple razón de que sus hijos podían adoptar la cultura cananea. Vamos a analizar estos versículos. Yo lo pude dividir, son muchos versículos, así que vamos a extraer algunos puntos importantes para analizar. Nosotros miramos que al iniciar dice que aconteció que después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Nosotros dimos una explicación al principio. ¿Qué significaba consultar? Cuando ellos intentaron consultar era porque ellos estaban buscando una guía de parte de Dios. Josué murió, no quedó líder, así que ellos necesitaban saber cuál de la tribu iba a iniciar la guerra, cuál de ellos iba a empezar a pelear. Y esto marca un inicio en el período de los jueces tras la muerte de Josué. Israel aún andaba buscando dirección de parte de Dios, lo que indica dependencia espiritual en este punto. Es muy importante mirar eso. Ahora, los versículos 1, 2 y 3 dice que Jehová respondió, Judá subirá. Cuando usted va al versículo, ¿qué le dice Jehová? Hay una respuesta de parte de Dios. Jehová le responde y le dice, Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado en la tierra, he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo. Aquí nosotros miramos, mis amados, que algo muy importante. Ellos, como consultaron a Dios, Dios le dice a ellos cuál de la tribu era que iba a iniciar. Inmediatamente, quien toma la decisión es Judá. ¿Y qué pasa con Judá? Judá era la tribu más grande y la tribu más fuerte que había en Israel. Representaba el liderazgo mesiánico, pues de Judá iba a venir, ¿quién? El Mesías. Dios le había prometido la victoria, pero ellos tenían que actuar en fe. Así que ellos inmediatamente llaman a su hermano Simeón y le dice Judá invita a Simeón, lo que indica que las tribus todavía trabajaban juntas. Sin embargo, Dios le dijo que hicieran alianza, lo que ya muestra cierta falta de confianza. O sea, Dios no le dijo que hicieran alianza. Aquí nosotros miramos que Dios tenía planes específicos con Judá y la orden que Dios da es que ellos lo hagan solo. Pero como ellos no tenían líderes, automáticamente, ¿qué hace Judá? Llama a su hermano Simeón y le empieza a decir algo muy importante. ¿Qué él le dice? Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra los cananeos. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él y subió Judá y fue, y dice, Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hicieron de ellos en Besec 10,000 hombres. Y esto, mi amado, mire, aquí hay un punto muy importante. Yo quisiera que alguien me pudiera leer el versículo 5. El versículo 5 del capítulo 1. Amén. Y hallaron a Adonai Besec
en Beset, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Wow. ¿Se fija? ¿Y qué dice más? ¿Y qué dice el 6? Digo el 7. Entonces dijo Adoní Beset, 70 reyes contados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Ay, ay, ay. Santo Padre. Se fija, mire, Judá, primero aquí, Judá logra la victoria. Adonisedec confiesa que su castigo es justo. El castigo de cortarle los pulgares y los dedos gordos era una práctica común en la guerra antigua para incapacitar a los prisioneros. Imagínense una persona que tenga, que se le quite los dedos gordos, el dedo pulgar, no puede sostener nada. Sin usted, mire su mano para que usted vea un hombre sin ese dedo, imagínense, sin los dos dedos, ya sus manos dejan de tener fuerza. Y esto era una práctica. Y Adonisedec, ese rey, dice la escritura que él agarró y a 70 reyes, imagínese usted, le hizo lo mismo y lo tenía él, ¿sabe cómo? Lo tenía. ¿Qué dice el versículo 8, mi amada? Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y lo tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Ujú. Santo Padre. ¿Usted se fija? Se fija. Wow. Durante todo este tiempo, ¿qué hacía Adonisedec, mi amado? Dios lo que hizo con él, él reconoce que Dios hizo lo mismo. Mira, si tú te fijas, él no está reconociendo a la tribu. Él no está reconociendo de que la tribu le hicieron eso, que Judá le hizo eso. Él dice que entonces Adonisedec, 70 reyes cortados sus pulgares de sus manos y sus pies y recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice. Así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Es importante mirar cómo estos reyes inmediatamente ellos pudieron mirar que Dios, a través de la tribu de Judá, lo destruyó. Ellos no estaban reconociendo a Judá, ellos empezaron a reconocer a Dios. Siendo rey, ellos dijeron, eso fue Dios que me hizo lo mismo que yo le hice a los reyes que yo conquisté. Versículo 19 dice, Jehová estaba con Judá y arrojó de las montañas, mas no pudo arrojar los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Ahí nosotros miramos que Israel no pudo vencer los carros de hierro, lo que muestra la falta de fe en el poder de Dios. En lugar de depender de Dios, comenzaron a temer a la tecnología militar que tenían ellos. Y ahí nosotros empezamos a mirar el gran problema en este pueblo. Y aquí se basa de lo que significa el tema que estamos tratando hoy, que es la incompleta conquista de Canaán y sus implicaciones. ¿Qué pasó? El ellos no poder completar, el ponerse a mirar que estos reyes tenían carros de hierros, es decir, tenían una estructura militar fuerte. Ellos empezaron a tener miedo. ¿Y qué hicieron? Se empezaron a aliar con ellos. Y esto es un problema que le causa a Israel después. Ahora, los versículos 27 y 28 habla de un punto muy importante, y es que dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. O sea, después que ellos ya deciden no destruirlo, no pelear con ellos, lo que hacen es que lo hacen tributario. Empiezan a hacer que ellos paguen impuestos.
O sea, se empezaron a liar con ellos. Y aquí empieza el gran problema de Israel. Aquí empieza el problema grave. ¿Por qué razón, mi amado? Porque inmediatamente ellos ya le empiezan a cobrar tributo, ya ellos le empiezan a dar derechos. Si usted empieza a pagar impuestos en algún lugar, automáticamente usted empieza a tener derecho. Y aquí inició el gran problema de Israel. Ahora, hay una parte que nosotros miramos y es que Dios, el primer líder después de la muerte de Josué, realmente fue Otoniel, que la Biblia lo menciona aquí, mas sin embargo, más adelante que vamos a mirar la preponderancia que tomó él. Y los versículos lo mencionan, pero lo mencionan de una manera histórica. Ya esto había pasado. En el libro de Josué nosotros miramos cuando Caleb le pidió a ellos que conquistaran la tierra y después que la conquistaran, el que la conquistara le iba a dar a su hija Axa. Y quien hizo esta hazaña fue Otoniel. Nosotros vamos a mirar en el capítulo 3, cuando lo estemos mirando, cómo Otoniel es el que empieza a tomar el liderazgo dentro del pueblo de Israel. En este capítulo se menciona, pero aquí no es donde está la preponderancia de ellos. Entonces, mira la preponderancia de su liderazgo, perdón. Dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo que el cananeo hiciera tributo y no lo arrojó. ¿Qué significa? Que en lugar de obedecer el mandato de Dios, Israel decidió someter a los cananeos y a cobrarle tributo. Esta decisión permitió que los cananeos permanecieran y más tarde influenciaran a Israel con la idolatría. Y el último punto que queremos mirar es que hubo consecuencia de la incompleta conquista. Y eso nosotros lo miramos que en el día de mañana se va a poder ver que en Jueces capítulo 2, del 1 al 3, el ángel de Jehová reprocha a Israel por no expulsarlo completamente a los cananeos. Eso usted lo va a estar mirando el día de mañana. Ahora, también va a mirar que en el día de pasado mañana también usted va a ver que dice el capítulo 3 del libro de Jueces que así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. El ciclo de la apostasía y la opresión, Israel comenzó a adoptar idolatría. Dios permitió que fueran oprimidos por sus enemigos. Cuando clamaran a Dios, Él levantaba jueces para librarlo. Y en las preguntas, mis amados, traje algunos detalles de este capítulo. O sea, hay algunas respuestas que voy a dar, que lo dejé, y voy a hacer las preguntas y dentro de las preguntas voy a hacer algunas explicaciones. Lo primero que vemos, la primera pregunta que vemos aquí es, ¿qué pasó después de la muerte de Josué y cómo afectó a Israel? El pueblo no tenía un, un líder. Josué no hizo lo mismo. Lamentablemente, quizás no le dio el tiempo, no sé, de dejar un líder, de mostrarle al pueblo a quién ellos iban o tenían que escucharle después que él no esté, como hizo Moisés en su caso. Exacto. Y el pueblo estaba prácticamente sin líder, estaba sin una persona que los dirija. Por ende, debieron ellos, que fue bueno, clamarle al Señor. Amén. Que por un lado fue muy bueno que ellos lo hicieran. ¿Y cuál fue cómo era que seguía la pregunta, siervo? ¿Y cómo afectó a Israel esto? Bueno, de tal manera que no
no tenían a nadie para que los dirigiera, que quizás se perdieron dirección, no tenían, porque es que el pueblo no tenía esa intimidad con el Señor como la tenía el líder. Amén. Por Excelente, ende estaban, no sé, sin rumbo, no sabían bien para dónde o qué hacer, qué decisión tomar. excelente, excelente, mi amada. Muy bien. El versículo 1 dice que aconteció después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Josué fue el líder que dirigió la conquista de Canaán, pero su muerte dejó a Israel sin líder, como decía nuestra hermana. Así que la estructura tribal que cada tribu tuviera que actuar de manera individual en la conquista. Al principio Israel consultó a Dios, lo que muestra dependencia espiritual. Así Amén. es. Excelente. ¿Por qué Dios escogió a Judá para liderar la conquista? De eso estuvimos hablando. Era la Porque tribu más probablemente grande, era la tribu más grande y de ahí era que iba a venir a salir el el Mesías. Mesías. Excelente. Muy bien. Y más fuerte también se dimensionó la palabra que era grande y fuerte. Exacto. Así es. Jehová respondió inmediatamente, le dijo, Judá subirá. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Judá era la tribu más grande y la tribu más fuerte. Génesis 49:8, ahí nosotros miramos la bendición que Dios le dio a Judá desde antes. Judá representa el liderazgo mesiánico, pues de Judá vendría el Mesías. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 1, versículo 2 y 3, ahí encontramos una genealogía, la ascendencia de Jesús, de dónde sale Jesucristo. Dios le había prometido la victoria, pero ellos tenían que actuar con fe. Excelente. ¿Quién era Adonisedec y qué ocurrió con él? Adonis. Adonisedec, ¿quién era? Él era un rey, El rey de Jerusalén. ajá, y Ah, ellos lo mataron. Lo, Eh, cor- Pelearon, Judá y Simeón. ¿y de qué lo, pelearon. manera murió? le Ah, cortaron los le pulgares. cortaron ya. Lo Amén. descuidaron. Los pulgares Exactamente. se lo cortaron de las manos y de sus pies. Amén. Hicieron con él lo mismo que él le había hecho a 70 reyes. A 70 reyes. Excelente, excelente, excelente. Así mismo es. Cuando nosotros miramos Jueces 6:7, dice, entonces Adonisedec huyó y le siguieron y le prendieron. Él cuando Israel con la tribu de Judá y Simeón que fueron a destruirlo, ¿verdad? Él corrió, se embaló y se escondió en un lugar, pero los israelitas lo encontraron y cuando lo agarraron le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Adonisedec dijo, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies. Óyeme, él no solamente le cortó la de las manos, también la de los pies. ¿Mm? No podían correr y no Un podían hacer trujillo. nada. Exacto. Y dice que recogían la migaja debajo de mi mesa. Óyeme, como yo hice, así me ha pagado Dios. Se fija que él le dice, no me han pagado ellos. Él empezó a reconocer a Dios por encima de todo. Así que Adonisedec era un rey cananeo poderoso. Cortarle los pulgares y los dedos gordos era una práctica común en la guerra para incapacitar a los prisioneros. Adonisedec reconoció que su castigo era justo porque él había hecho lo mismo a otros reyes. Wow, Hubo un arrepentimiento ahí. Sí, pero tarde. sí, Tremendo. y reconoció que fue Dios que se lo hizo. Fíjese. Amén. ¿Por qué Israel no pudo expulsar a los habitantes de los llanos cuando ellos bajaron a la parte llana? ¿Por qué ellos no pudieron? Mm, Caballos de hierro, perdón. Pero tenían, Caballería.
Herradura. Tampoco, La mejor tecnología. Amén. porque eso se confronta, vieron las cosas de ellos que eran, para ellos eran più grandes, era demasiado esos carros y esas cosas. Entonces ellos Mejores. tuvieron miedo, se apoyaron en eso. Amén. Dice que no pudo arrojar los habitantes en los llanos, porque los cuales tenían carros errados. Un Exactamente. carro de hierro. ¿Y qué Carro quiere de decir hierro. con carros cerrados? Eh, eh, Exactamente. eso era Carro de hierro. eso Y era, ellos tuvieron eso era miedo. una estructura militar que Era un ellos poder tenían, militar cananeo. un poder militar Ujú. fuerte, exactamente. Ok. Excelente. Y dice, y Jehová estaba con Judá y arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. La explicación es que los cananeos tenían carros de hierro, lo que les daba ventaja militar. Israel miró la dificultad en lugar de confiar en Dios. La Biblia enseña que Dios podía haberle dado la victoria. ¿Por qué? Porque ya Jehová le había dicho a ellos, le había dado a ellos la autorización, pero la falta de liderazgo, mi amado, la falta de liderazgo fue lo que pasó. Ustedes recuerdan que en otra ocasión, cuando el pueblo temía, ¿qué decía el líder? ¿Qué decía el líder cuando el pueblo estaba en miedo? Y avanzaran porque Jehová le hubiera entregado la victoria. Exactamente. Y sin embargo, como ellos no tenían líder, cuando ellos llegaron a la parte llana, que encuentran esta estructura militar con todo listo, dijeron, espérate, sacámoslo de la montaña, pero esta gente no vamos a poder. Así que ellos dejaron de confiar en Dios en ese momento. Ajá, Y se vieron en desventaja por lo que vieron sus ojos. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿qué hicieron las otras tribus en lugar de expulsar a los cananeos? Se unieron con ellos. Lo Exacto. hicieron tributario. Amén. Tributario. Exactamente. Muy bien. Así es. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. En lugar de obedecer a Dios, de expulsar a los cananeos, Israel los sometió a tributo. Esto iba en contra de lo que Dios había ordenado en Deuteronomio 7:1 al 6. Eventualmente los cananeos influenciaron espiritualmente a Israel con su idolatría. El ellos no haber destruido, mis amados, a los cananeos y empezarle a cobrar tributo, esto posteriormente le causó estrago muy fuerte, mi amado, porque estos eran gente que no tenían temor de Dios. Amén. No tenían temor de Dios. Recuérdese que el Dios al que ellos le servían, le exigía a ellos que le sacrificaran hijo, Moloch. Imagínese usted. Amén. Esa desobediencia fue tan grande que hasta la actualidad están pagando esas cosas. Todavía Israel está pagando eso, mi amado. Imagínese que de allá desde el principio Israel le hubiera obedecido a Dios. Israel estuviera en paz ahora mismo. ¿Cómo influyó la decisión de no expulsar a los cananeos en la tierra de Israel? Esa pregunta ya ustedes se la saben. ¿Cómo influyó? Fueron influidos por las costumbres de ellos, por sus tributos que hacían a Dios ajenos. Influyó de forma tal que los israelitas se fueron tras la idolatría. Amén, exactamente. Así es. Los versículos de los capítulos posteriores que se lo había puesto, que eso lo vamos a ver mañana, dice, yo dije, no quebrantaré mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Israel falló en cumplir su parte del pacto con Dios. La presencia de los cananeos llevó a Israel a caer en idolatría y a mezclarse con sus costumbres paganas. Esto fue el inicio del ciclo de la apostasía que se repite en todo el libro. Ustedes recuerdan que la introducción que el hermano Lázaro estaba dando ayer, él hablaba de un ciclo que se repetía constantemente.
Ujú. constantemente. Aquí inicia. Ahí es donde inicia. El ello inicial desobedeciendo a Dios, así mismo terminó durante 300 años. Este ciclo se mantuvo en el libro de los jueces. Penúltima pregunta. ¿Qué papel jugaron Caleb y su familia en la conquista? ¿Qué papel jugaron Caleb y su familia en la conquista? Recuerden lo que estuvimos hablando. ¿De dónde fue que salió el primer juez de Israel? El primer juez de Judá. Sí, pero de cómo fue que surgió. Lo estuvimos hablando eso. El ¿Cómo? esposo, fue el O esposo fue el yerno, fue el esposo de la hija de la hija. de él, Entonces Otoniel. exacto. Otoniel. Entonces la pregunta es, ¿qué papel jugaron Caleb y su familia en la conquista? Ahí ustedes lo tienen. ¿Qué papel jugó? Fue el juez. Amén. Por ejemplo, en los versículos 12 y 13, dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefar y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y dice que la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y él le dio a su hija Axa por mujer. Caleb era uno de los 12 espías, ¿verdad? Ujú. Y aún en su vejez continuó conquistando. Otoniel, su sobrino, fue valiente y más tarde se convirtió en el primer juez de Israel. Esto muestra que algunas de las familias en Israel sí fueron fieles al mandato de Dios. Si usted se fija, Caleb, ¿cuál fue el papel que jugó Caleb? Caleb incitó al pueblo de Israel a que fueran valientes y él decidió entregar a su hija. Este fue el papel que él jugó. Él dijo, al que tomare, al que conquistare, perdón, a Kiriat Sefar, yo le daré a mi hija Axa. ¿Y qué hizo? Esto levantó inmediatamente el ánimo de Otoniel, Lo puso a trabajar. lo puso a trabajar y él agarró y dijo, yo lo voy a hacer. Y esta decisión fue importante porque vamos a mirar después cómo él se convirtió en el primer juez después de la muerte de Josué. Él fue el primer líder después de la muerte de Israel. Él se convirtió en el primer juez, perdón. La última pregunta, ¿cómo este capítulo introduce el problema central en el libro de jueces? ¿Cómo este capítulo se introduce el problema central en Con la muerte de Josué. sí, pero oiga esto. La Ajá. obediencia. Ujú. En obediencia. Vamos a ese capítulo. ¿Cómo este capítulo introduce el problema central en el libro de jueces? Durante 300 años hubo un problema central. ¿Cómo se introduce? A Dios, no arrojando a esa gente a los cananeos que tenían que sacarlos de la tierra. Ellos no lo hicieron. Y siguieron ellos con su cosa, con su idolatría y su. Así mismo es. Excelente. Dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Es decir, ¿cómo este capítulo introduce el problema? Ahí mismo con la desobediencia. El no arrojarlo inició automáticamente el problema central. Durante 300 años Israel tuvo problemas. La desobediencia parcial de Israel trajo consecuencias a largo plazo. En lugar de expulsar a los cananeos, los dejaron vivir entre ellos, lo que lo llevó a ellos a la idolatría. Este problema se repite en el libro de Jueces con la frase clave: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Durante todo el capítulo de los jueces, mi amado, esta es la frase que marca este libro.
como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que Lo que mejor le parecía. parecía. No le lo que parecía. más le Lo parecía. lo que mejor le parecía. Exactamente. Conclusión, mis amados. Jueces 1 muestra cómo Israel comenzó bien, pero terminó comprometiéndose. Históricamente, Israel no terminó la conquista. Culturalmente, los cananeos permanecieron y corrompieron la adoración a Dios. Religiosamente, el pacto con Dios fue debilitado. ¿Qué lección nos da esto? Israel debía de confiar en Dios completamente, no de manera parcial. La falta de obediencia llevó a una crisis nacional que se desarrolló en todo el libro de Jueces. Para nosotros, Dios busca obediencia total, no parcial. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Dios Amén. le bendiga Gloria a más. Dios. Amén. 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 De, Bendiciones. de esto se trató este capítulo, mis amados. Si alguien tiene aún alguna pregunta, algún aporte, duda, sugerencia, aquí está. Iba a hacer una observación, pero sé que estamos también tomando en cuenta el tiempo. Sí. Aunque no me esté conectando, todo eso lo tengo pendiente. Realmente me maravillo de la forma como Dios viene tratando con su pueblo. Y una vez más nos recuerda la historia, el temor que siempre ha sentido, que sintió aquel pueblo en depender de un líder físico y no depender del líder de los cielos. Porque Dios le ha dado una buena enseñanza al pueblo desde el principio, cuando ellos cogieron a Samuel, que dice que quiso ser el rey, pero ellos optaron por un rey y él se lo entregó, y aún así, viendo el desenlace de Moisés, hasta repercutir en Josué, y mira, Dios en esta vez no intervino, hermano, porque me sorprende que Dios capacitó a Josué también juntamente con Moisés y al final lo escogió. Y esta vez, como lo que estoy escuchando el día de hoy, mis hermanos, veo que Moisés muere y no había un sucesor para seguir al mando de la tribu. Y mire el desenlace también, cuando no tienen un representante físico. Esto me da a entender que el humano siempre busca apoyo en otro humano y no en el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Era cuánto? Amén. Amén. Excelente. Hermana Karina. Amén, amén, amén. No quería hacer una pregunta, pero pienso que Judas, cuando Dios cogió a Judas para que suba a pelear, él le invitó a Simeón. Entonces, estaba como inquieta a decirte esa pregunta porque él invitó a Simeón si ya el Señor le ha dicho que suba a él. Era Amén. porque todavía estaban juntos, trabajaban juntos. No debió hacerlo, lo hizo. Hacerlo, ¿verdad? Es que Simeón estaba dentro del territorio de Judá. Ajá, estaba adentro, pero que él lo invitó y el Señor mandó a él solamente. No le dijo, ve con Simeón, sino... Exacto, exactamente. Él le dijo, ve conmigo y Hermana, después yo voy a ir contigo. O sea, que él no hermana, estaba incluido en ese plan. Sí. Ajá, exacto. sucedió algo, y es que nosotros lo vemos y hasta lo vivimos para esta generación, que aún Dios dándonos una palabra de victoria, siempre buscamos escudarnos en alguien. Él le dijo, Sí. ve y sube, te lo voy a entregar, pero él sintió que si ellos iban juntos era más fuerte y era más segura la victoria. Ajá, Sí. exacto. Mamá, Sí. no. Así es, sí. Es como decían mis hermanos, así mismo es. Realmente él ya tenía la palabra de Dios, pero él se quiso aliar y esto también indicó
de que él no estaba tan seguro. Recuérdese que no había un liderazgo. Amén, miedo, había miedo. Había miedo, no había liderazgo. Amén. Ellos no tenían a un Josué ahí, no tenían a un Moisés ahí. No había líderes. Murió y ellos están así, ellos no sabían qué hacer. Dice la Biblia que estaban desorientados. Entonces él, ¿qué hace? Dice, no, mira, Simeón, vamos para allá, que lo que vamos a hacer es que cuando a ti te toque, yo también lo voy a hacer. Sabe que yo estaba investigando para saber si esto se llegó a cumplir, y dice la Biblia que no hay registro de que Simeón en otra ocasión le haya pedido ayuda a la tribu de Judá para alguna conquista. Así que esta parte, la razón que utiliza Judá para que Simeón le acompañara, esto no se cumplió para atrás. No, sí, eso fue tan fuerte, sí, porque recuerda que después que la tribu de Zabulón Simeón se pierde dentro de la tribu de Judá, pierden su identidad tribal. Exacto, la pierde dentro. Así es. Hermana Elías, hermano Jorge, hermana María, hermano Lázaro, Martica, su esposo, el otro hermano que hasta ahora son los cabecillas de esta eminencia de estudio. Prepárense porque la palabra líder tiene mucho peso. De no retroceder jamás. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Importar el remanente que esté dispuesto y también que esté en vía contraria. Amén. Amén. Eso no es fácil. Wow. Así es. Un líder implica muchas cosas, señores. Amén. Así es. Bien, mis amados, pues ya saben, recuérdense que estamos tratando de cumplir con el asunto del tiempo. El día de hoy nos arrollamos con algunos minuticos porque al principio tuvimos alguna dificultad. Esperamos que mañana estemos mejor y todos los días mejorar. Vamos a orar para así despedir y invitarle a... Hermanos, estamos orando todos los días desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Estamos conectados en un tiempo de oración, de intercesión, donde estamos buscando a Dios. Están invitados. Usted se puede conectar, usted sale, pero se puede conectar en cualquier horario. Ahí estamos conectados orando durante esta semana de ayuno. Eso estamos haciendo. Y mañana les invitamos al capítulo número 2 de esta serie del libro de Jueces, que se pone más fuerte cada día. Vamos a orar, así despedir. Eterno Dios y Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias porque nos da el gran privilegio de poder estar en esta noche estudiando tu palabra. Gracias, Señor, permítenos, Dios, que estas enseñanzas se puedan quedar en nuestros corazones. Sí, papá. Padre amado, sigue bendiciendo y fortaleciendo a cada uno, Señor, de los que se conectan cada noche, Padre, en el nombre de Jesús. Danos la fuerza, danos la capacidad, Señor, para que cada día tengamos el interés, el anhelo de venir a aprender de tu palabra. Sí, Señor. Bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. God bless you, family. Amén. Dios bendiga. Amén. Amén, amén. Gloria. Bendiciones. Amén. Amén. Dios les bendiga.